En el capítulo anterior fuimos por la reserva de Starbucks en Milán y llegamos al Duomo. Bienvenidos a esta segunda parte en un recorrido a pie. ¡Chao! Hola, hi, soy Anto. Este año me mudé a Italia. Quiero compartirles mis experiencias. Bienvenidos a Viaje en 2 días. Después de hacer unas cuantas fotos en el Duomo, decidí ir a la billetería porque no había sacado mi billete para acceder al Duomo, y mientras estaba haciendo la cola me llamó mucho la atención todas las prohibiciones que había para acceder al Duomo. Básicamente hay 2 cosas permitidas: entrar con un carrito de un cochecito doblado, y los mayores pueden acceder con niños, obviamente. ¡Alguien, por favor, quiere pensar en los niños! Pero si uno quiere acceder al complejo monumental, no puede ir ni con valijas, ni con cuchillos, ni con cascos, ya sea de moto o de bicicleta. No se puede fumar, no se puede ir con skate, no podés utilizar láseres, no podés ir con comida, no podés acceder con perros, no podés llevar trípodes, no podés llevar antifaces. No podés entrar con cerámicas ni con vidrios en la mano. No podés llevar globos, drones, sombreros o, no sé, si alguien interpreta qué es esto, avíseme, porque parecen unas florcitas, pero medio raro. Lo mismo pasa con la catedral. No podés usar el flash, no podés usar sombreros, no podés usar minifaldas musculosas con los hombros descubiertos o shorts. En la terraza no podés usar zapatos con tacos altos, no podés tirarte, después van a ver por qué, no podés entrar con los cochecitos armados. Y en el museo no podés llevar cámaras filmadoras, ni sacar fotos con flash, ni entrar con paraguas. O sea, el día que está lloviendo sonaste. O tenés un paraguas chiquito y lo guardaste en la mochila, o si no, lo lamento, pero no pasa. No podés entrar con mochilas grandes y no podés, si alguien entiende el último también, no podés señalar personas. No podés, no podés tocar esculturas. La interpretación da mucho. Así que después de todo esto, que es como así a modo anecdótico, pasamos directamente a la parte de la billetería. Como yo tenía que esperar el turno, porque decidí sacarlo de forma manual por mostrador, decidí ir al shopping. Hay un negocio bastante importante y quiero mostrárselos. Un recuerdo lindo de acá del Duomo. Tienen para hacer una monedita con la forma. Acá pueden elegir la formita. Les cuesta 2 euros. Y después tienen un shop gigante que tiene un montón de cosas lindas. Tienen juguetes para los chicos por 5 euros, lapiceras por 10, hasta adornos para el arbolito de Navidad. Yo creo que me voy a llevar después uno de estos. Bueno, ya compramos la entrada. Con la fila incluida y por mostrador tardé unos 20 minutos, que supera ampliamente lo que eran las máquinas automáticas. La billetería automática son pantallas donde ustedes mismos pueden obtener sus billetes. Ahí pueden seleccionar las distintas opciones y solamente es válido para hacer compras con tarjetas que contengan chip. Digamos que el vendedor venció al cliente en eso. Las máquinas automáticas, que es solamente con tarjeta de chip, había menos personas, pero tardaban más. Y yo también contraté lo que es la audioguía. Para la audioguía van a tener que dejar algún documento de identidad como seguro, por así decirlo. En mi caso yo dejé el pasaporte y después, cuando termino de usarlo,
tengo que venir a retirarlo obviamente, porque la audioguía es un celular que te dan a préstamo con todas las indicaciones. Pero lo tengo acá en el bolsillo. No, este es el mío. 2 hours later. Es este. Acá. Me dieron un celular. ¿Y cómo lo prendo? Y acá ven, tiene las indicaciones. Así que bueno, a la 1 tengo el horario para entrar. Así que nos vamos a recorrer un poco. Tengo 1 hora 40 más o menos. Vamos a la Galería Vittorio Emanuele. La Galería Vittorio Emanuele, cuya construcción se inició por el rey Vittorio Emanuele y se inició en 1865, cuenta con una cúpula en forma de octágono por su intersección que tiene, y además en ella podrán encontrar muchas marcas de lujo como Prada, Dior, Chanel. Además, cuenta la leyenda que si ustedes dan 3 vueltas sobre los testículos del toro que se encuentra en el suelo en el medio de la galería, volverán a Milano. Saliendo de la galería, se encontrarán con la Piazza della Scala, donde se encuentra un monumento conmemorativo a Leonardo da Vinci, inaugurado en 1872. Cruzando la plaza, encuentran el Teatro alla Scala, coloquialmente llamado La Scala. Es el principal teatro de Milano de ópera. Fue inaugurado en 1778 con la ópera L'Europa. En esa misma entrada de la galería se encuentra el Museo de Leonardo da Vinci. Como yo tenía que seguir haciendo un poco más de tiempo, decidí ingresar. La entrada cuesta 14 euros y el recorrido se hace en más o menos 1 hora, hora y media. Muestra a escala algunas de las obras de este importante inventor y científico, y además cuenta con varias experiencias inmersivas que son tanto para grandes como para chicos. En mi caso decidí participar en una de las actividades que ya estaba iniciada, ir a reconstruir una de las máquinas de Leonardo. Como ya se había iniciado, Mateo, si estás viendo esto, te imprimí el papel, lo terminé yo. Después de la visita al Museo de Leonardo, ya me tocaba entrar en el Duomo, así que me dirigí hacia allá. El Duomo, cuya construcción se inició en 1386, cuenta con un estilo gótico internacional, neoclásico o neogótico. También es la iglesia más grande de Italia. Estamos acá en el Duomo. Quiero decirles que vale la pena tener la audioguía. Les va a comentar sobre los vitrós, la historia, la estructura, cómo fue remodelada, qué estilos tiene. Yo creo que vale la pena realmente. Pueden adquirir los billetes a través de la billetería en el momento, o la opción recomendable es adquirirlos con tiempo desde la página web. En mi caso yo había seleccionado el billete de Fast Track Pass con salida en ascensor, que incluye salida a la terraza con ascensor. Tengan en cuenta que un tramo también se hace en escalera, el acceso al Duomo, el acceso al área arqueológica y el acceso al Museo del Duomo. El billete cuesta 28 euros. Dentro del Duomo me encontré con algo bastante particular, que también nos refiere al nombre de este video. Desde la catedral surge la propuesta de adoptar una gárgola, es decir, donar 1 euro para el mantenimiento de una de las gárgolas de la estructura externa del Duomo. ¿Ustedes qué opinan? ¿Pagarían 1 euro para mantener una de estas gárgolas? Déjenmelo en comentarios. Por otro lado, el área arqueológica, inserta desde 2009 en un nuevo itinerario educativo abierto a la visita del público, conserva los restos monumentales del conjunto articulado de culto que se desarrolló entre los siglos IV y XIV después de Cristo. Un patrimonio de altísimo valor cultural y religioso que recrea el aspecto de la zona central de la ciudad antes de la construcción de la catedral que vemos hoy.
Dentro del área arqueológica se encuentran los restos del baptisterio de San Giovanni alle Fonti y la antigua basílica de Santa Tecla. Por último, antes de ir a almorzar, decidí subir a las terrazas. En mi caso yo tenía la opción combinada de ascensor más escaleras, si no también pueden seleccionar la opción de ir todo por escaleras. Tengan en cuenta que las escaleras son empinadas, tienen unos cuantos escalones, pero realmente vale la pena. Desde mi opinión, habiendo visitado toda esta parte, es un obligado y deben hacerlo porque las vistas que hay son impagables. La construcción de la Catedral de Milán comienza en 1386 y finaliza en 1965. En el mismo lugar donde se encontraban la Basílica de San Ambrogio y la Basílica de Santa Tecla, ambas destruidas por un incendio en 1075. La construcción de la Catedral de Milán se inició bajo el mando de Gian Galeazzo Visconti, con el objetivo de renovar la zona y celebrar la política de expansión territorial de los Visconti. Las obras se desarrollaron durante un periodo de 5 siglos durante los cuales diferentes arquitectos, escultores y artistas dieron su contribución en la famosa Fábrica del Duomo, una institución formada por 300 empleados dirigida por el arquitecto Simone de Arsenigo. Galeazzo concedió a la fábrica el uso exclusivo del mármol de la cantera de Candolia, proveniente de la región del Lago Maggiore. Este mármol se ha hecho famoso por el uso más importante que se hizo de él en el siglo XIV y por su particular característica de cambiar de color, es decir, se vuelve negro con el paso del tiempo. Acá está lo que les decía. Fíjense, este mármol está mucho más claro que el anterior que habíamos visto. Este está clarito porque es nuevo. Luego de la visita al Duomo, decidí ir a almorzar. Como detalle que me llama la atención y que seguramente todos los que vengan acá van a notar, es que a los perritos y las mascotas las dejan ingresar en todos lados. Así que de mi almuerzo les dejo esta bellísima imagen que me encontré en el Burger King. Bueno, ya tuvimos la comida, justo estuve cargando el celular. Ya devolví la audioguía porque si no me quedaba sin pasaporte por la hora. Y ahora, último destino. La verdad se me pasó casi toda la tarde. Después vamos a hacer un poco de shopping igualmente. Venimos acá, al Museo del Duomo. A ver, ¿qué pasó? Media hora haciendo la fila. Decidí irme porque la verdad recorrer a las corridas no tiene mucho sentido. Muy lentas. Encima hay 2 filas, una que dice que está reservado la entrada, muy raro. Nadie sabía bien en qué fila ponerse. Así que el museo lo dejo para otro día. Prefiero priorizar otras cosas. Ya son las 6 menos 10 de la tarde. No les mostré los lugares porque imagínense un grupo de mujeres descontroladas por los descuentos. Pero después les voy a contar bien lo que he visto. Llegué a sacar una foto y quedó ahí. Tanto en H&M como Primark justo era época de liquidación. Entonces había ropa, remeras, camisas a partir de 7 euros, 8 euros. Mi recomendación es que aprovechen justamente las liquidaciones, ya sea de temporadas o media temporada, porque también, tanto para primavera y otoño, hay algunos descuentos especiales. Ya tengo que ir a tomar el tren porque salen 20 minutos. Como siempre voy en retardo. Pero no quería dejar de despedirme de Milán con esta imagen. A presto, Milano. Para finalizar, les dejo algunas imágenes de lo que fue el Pomerillo y la cera y obviamente cómo terminé volviendo en tren a mi casa. Así que nos vemos.
Ci sentiamo presto.